Este lugar misterioso ha sido ocupado por diferentes tipos de personas durante su historia. Pero la peor parte se la han llevado unos oficinistas que tienen mucho que contar. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas de la antigua Diputación de Granada en España. Pero antes de comenzar, debo recomendarles que se queden hasta el final de este episodio porque tengo un anuncio importante para todos ustedes. El edificio de la antigua Diputación de Granada está ubicado en la céntrica calle Mesones número 26, muy cerca a la plaza de Vip Rambla y a muy pocos metros de la catedral. Este caso misterioso viene de muchos siglos atrás, pero recién salió a la luz en 1989, cuando el diario Ideal publicó los diferentes fenómenos paranormales que relataban los trabajadores de la antigua Diputación. Pero retrocedamos un poco en el tiempo para intentar entender estos fenómenos. Según las primeras referencias, la zona se llamaba Sanagat al-Hadadín, que significaba de los herreros o carceleros, y estuvo organizada en el período nazarí. En este lugar había una mezquita, o tres, según algunas fuentes, y también una rábita y un aljibe. Después de la reconquista española, la mezquita se convirtió en una ermita consagrada a San Sebastián y San Roque, y entre 1508 y 1520 se construyó sobre esta la parroquia de la Magdalena bajo la dirección de Diego Hurtado de Mendoza por iniciativa de comerciantes asturianos que estaban instalados en esa zona de Granada. La iglesia de la Magdalena era sencilla en su construcción. Tenía una planta rectangular que integraba la nave con 4 capillas y una cabecera con un crucero flanqueado por otras 2. La nave estaba cubierta con un sistema abovedado y una cúpula. Se terminó de construir en 1651, pero desde ese momento ya se decía que cosas extrañas pasaban en la iglesia. En 1840 la parroquia fue cerrada y vendida, por lo que sus feligreses pasaron al cercano convento de las Angustias en la calle Gracia. 4 años después fue parcialmente demolida y su fachada fue donada a las escuelas del Ave María del Sacromonte, donde se encuentra actualmente. Esta iglesia cerró bajo el pretexto de que era muy pequeña para un barrio tan céntrico, pero por otro lado comenzaron a correr rumores de que en ese lugar sucedían cosas extrañas. Después de que la iglesia fuera cerrada, la parte que no fue demolida se convirtió en los almacenes de la Magdalena, en donde se vendían telas y material de ese tipo. Pero después de algunas situaciones raras que pasaron, todo lo que quedaba en la iglesia fue demolida y se construyó en los terrenos los almacenes Woolworth, que solo duró en el mercado 7 años cuando cerraron sus puertas. En 1985 el edificio pasó a la Diputación de Granada, que es una institución pública que presta servicios directos a los ciudadanos y presta apoyo técnico y económico a los ayuntamientos de la provincia, y es ahí donde se hacen conocidos los fenómenos paranormales. No se tienen muchos registros de sucesos extraños cuando este lugar era una mezquita, pero sí se sabe que cuando era la iglesia de la Magdalena se desprendían las imágenes sagradas, se rompían los lienzos que estaban colocados en alturas imposibles de alcanzar para las personas, e incluso algunos niños llegaron a escuchar ruidos, lamentos y quejidos cuando pegaban las orejas a las paredes de la iglesia. Sobre estos lamentos se cuenta que cuando se hizo la demolición de la iglesia, tras derrumbar uno de los muros originales de 1.20 metros de grosor, aparecieron restos humanos, al parecer de personas adultas y también de niños. También se cuenta que antes, cuando el lugar era los almacenes La Magdalena, uno de los dueños se ahorcó en una de las vigas de la antigua iglesia con una de las telas que vendía. Según los empleados de los almacenes, las escaleras eléctricas funcionaban solas, algunas luces se encendían y apagaban, se desordenaban los productos, y está de más decir que no muchos trabajadores querían quedarse solos en los almacenes durante la noche. Existe un testigo que es uno de los pocos que ha salido a contar su experiencia cuando trabajaba en la antigua Diputación de Granada.
El ex policía nacional Manuel García Fernández era uno de los encargados de la custodia de la antigua Diputación, y según su testimonio, en la época en la que él trabajaba ahí, solo dejaban a una persona por noche para custodiar el edificio. Ya que él era un policía y tenía su revólver reglamentario, era la persona ideal para esta labor. En 1991, en una de las noches en las que Manuel estaba cuidando el edificio, estaba en su despacho cuando escuchó 3 golpes muy fuertes que sonaron en el salón de actos del sótano. Pero esta sala solo tenía una puerta que podría abrirse desde adentro y no desde la calle, por lo que nadie más que él podía hacerlo. Los 3 golpes tuvieron la misma intensidad y potencia, lo que significaría que no eran un objeto que se había caído, por lo que Manuel se quedó helado, casi petrificado. Se levantó de la silla y desenfundó su arma reglamentaria, y con mucho miedo caminó hacia el lugar de donde provenían los ruidos. Avanzó hacia el salón, avisando a voz alta que si había alguien que le estuviera haciendo una broma, podría recibir un balazo, pero nadie le contestó. Lo dijo varias veces mientras caminaba y revisaba las 3 plantas exhaustivamente, incluyendo los baños y cualquier otro rincón del edificio, pero no encontró nada ni a nadie que pudiera haber causado ese ruido. Sin embargo, mientras seguía caminando, otro ruido muy fuerte, como si se hubiera hecho a propósito, lo volvió a asustar. En ese momento, Manuel, presa del pánico, no reaccionó de otra manera que disparando su arma a un macetero que estaba en la zona, siendo consciente que a la mañana siguiente tendría que dar explicación sobre sus acciones. Después del disparo, aparentemente las cosas se tranquilizaron y él regresó a su despacho para tratar de tranquilizarse, pero en ese momento el hall del pasillo comenzó a iluminarse con una luz casi cegadora de color blanco que llenó todo el lugar. Manuel estaba estupefacto y no podía creer lo que estaba viendo. Cuando su vista se acostumbró a la luz, vio que en el centro del hall había una figura humana vestida con un hábito de monje. Su expresión era triste, el rostro tenía una barba y estaba serio, como con la mirada perdida. Pasaron unos instantes que parecieron eternos, y el monje vio a Manuel a los ojos y le dijo: ¿Querías verme? Y desapareció. El ex policía no le contó a muchas personas lo que había sucedido y visto, excepto a sus superiores, pero después de un tiempo, mientras leía el periódico Ideal, cayó en una nota que hablaba de sucesos extraños y sonidos que se relacionaban a un fraile en la Diputación de Granada. La nota del diario tenía como titular «Nuevos fenómenos poltergeist en el edificio de la Diputación de Granada», y ahí Manuel entendió que lo que había vivido era real, que no se lo había imaginado. A partir de ese momento, conoció testimonios de trabajadores que se negaban a estar ahí porque los archivadores de más de 100 kilos se movían solos, o que las operarias de limpieza eran atacadas por seres invisibles y arrastradas por el suelo, como se ve en las películas de terror. Es ahí que al recibir la presión de los trabajadores, el vicepresidente de la Diputación de aquel entonces, José Luis Medina, autorizó que el grupo de parapsicólogos Omega ingrese al edificio durante 3 noches, específicamente del 21 al 23 de diciembre. En la primera noche, los investigadores vieron luces y sintieron ruidos que en algunos casos fueron psicofonías. Estos resultados fueron mayores a los esperados, y a la siguiente noche, cuando los investigadores regresaron con más equipos como grabadoras, cámaras e infrarrojas, inclusive un tablero de Ouija. Los investigadores ya conocían la historia del muro donde se hallaron los huesos, así que justo en esa zona los campos electromagnéticos se volvieron prácticamente locos, hasta el punto que uno de los investigadores resultó herido. Y es justo de esa pared que comenzó a salir una especie de humo, en el que se vio una silueta con un rostro definido, que abandonaba la sala muy despacio y caminaba hacia una sala contigua. Los investigadores realizaron un retrato robot del rostro, el mismo que llegó a ser publicado en la prensa, al que muchas personas reconocieron como el Padre Benito. Pero según algunas fuentes, el Padre Benito no habría sido una buena persona. Se cuenta que estaba más entregado a ciertos placeres prohibidos y que también le gustaba castigar drásticamente,
inclusive emparedando a algunas personas. Por ello es que se habrían encontrado huesos dentro de los muros. Después de la investigación del grupo Omega, en la que se demostró que lo que los trabajadores de la antigua Diputación decían era la verdad, estos se negaron a seguir trabajando en el edificio, el mismo que fue cerrado en 1993, y los empleados fueron trasladados a otro local. En 2006 el edificio fue remodelado y se agregaron 39 balcones a la calle, y se dice que desde que la luz ingresó ya no se han visto, oído o sentido fantasmas, o inclusive al padre Benito. Actualmente es la oficina del Catastro de Granada y es parte de los tours de misterio e históricos de esta ciudad. Es más, el recorrido misterioso que se ofrece a los turistas incluye lugares donde se quemaron brujas en la hoguera, donde se cometieron crímenes religiosos, donde se hacían rituales paganos y también se recorren algunas casas encantadas. Tal como les dije al inicio de este episodio, tenía un anuncio especial que darles, y es que a partir de este podrán disfrutar de contenido extra en YouTube. Ni bien terminen con este episodio, pueden pasarse a la otra plataforma y escuchar el episodio extra de la semana. Y comenzaremos con la historia de las y los emparedados, que se pusieron de moda siglos atrás y que no siempre eran prácticas voluntarias, sino castigos inclusive de la Santa Inquisición. Esto no solo pasó en España, sino en otros países como México, donde se cuentan varias leyendas sobre gente que terminó entre dos muros. No se pierdan el contenido exclusivo en YouTube, y para ello deben suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de estos episodios. Además, recuerden que los episodios regulares se estrenan todos los miércoles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. Si este podcast les ha gustado, no dejen de compartirlo en sus redes sociales, ya que este podcast llegará a más personas de esa manera. Les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio y ya pueden pasar a YouTube, que el episodio extra ya está esperándolos. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.